¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Gracias por estar acá en un programa más de Escuela para Padres. Les digo, pues para mí, pues es también un honor estar delante de ustedes, amados hermanos, y espero que se encuentren bien, que estén gozando de buena salud, que el Señor los proteja también, amados hermanos, de toda la situación que ha estado suscitándose, ¿verdad? Para los que nos encontramos aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero en nombre de Jesús creemos que el Señor pues tiene el control de esta nación. El Señor pues guardará realmente a aquellos pues que hemos pues tal vez procurado tratar de mantenernos fieles a Él, ¿verdad? Sabemos que es así y aún así el Señor dice en su palabra que Él es el que hace salir el sol aún sobre justos e injustos, ¿verdad? El Señor tiene misericordia, tan gran misericordia la que Él tiene el Señor sobre nosotros. Y les digo, pues les invito también a que se queden acá con nosotros. Será un programa pues sumamente hermoso, sumamente extraordinario. Hablábamos de este tema pues que no, ¿verdad? Siempre el Señor nos da más y nos da más, pero así es el Señor y su infinita sabiduría. Mi nombre es Jorge Vázquez, amados hermanos, y aquí está conmigo pues mi hermana Carol Aguilar. ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. Bendito sea el Señor, estamos bien, ahí estamos siempre en batallas porque es parte de, pero Dios dándonos siempre la bendición de su presencia, de su apoyo, de su guianza. Él es fiel, Él es fiel. Y pues gracias, Jorgito, por estar nuevamente acá, contentos, muy contentos de estar nuevamente con ustedes, contentos de poder desarrollar la palabra del Señor y que Él nos esté dando cada día sus buenas dádivas, las buenas nuevas, ¿verdad? Pues hemos venido hablando de lo que hace, lo que significa, o sea, identificando, mejor dicho, los diferentes pecados que pueden llegar a ser cadenas de esclavitud. Y el Señor me daba esta gran bendición y estas palabras, y Él decía, los pecados son los eslabones que hacen las cadenas de esclavitud de los humanos. Y cuando Él me daba esa palabra, yo entendía de que los pecados son cabalmente las argollitas que van haciendo una cadena y que probablemente comenzamos con un eslabón y luego otro y otro. Y la condición del hombre llega a ser muy mala. Y eso lo pudimos ver a través de estos diferentes ¿cómo se llama? Programas que hemos estado haciendo, como Saúl fue armando su propia cadena, ¿verdad? Como él a través de un pecado que inició con él, pudo tener más y más pecados, y entre ellos pues hablamos de una infinidad de pecados, ¿verdad? Pero hoy pues vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto que hemos venido hablando y voy a tratar de apresurar y para que pues veamos que también hay pecados, hay fundamentos en el pecado, y vamos a hablar de 3 diferentes pecados que son como que el fundamento de muchos más. O sea, de la cadenita que se va haciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de que el pecado, bueno, eso lo hemos estado hablando, es el derecho que nosotros le damos. Cuando nosotros caemos en pecado, le damos un derecho al enemigo para venir e invadir nuestra casa, para oprimirnos en diferentes circunstancias. Y entonces, por esa razón es que si nosotros no logramos identificar, y pues la verdad es de que estos programas han sido para que nosotros identifiquemos en dónde estamos, porque a veces creemos que es lo normal, ¿verdad? Que una situación que para nosotros es normal, para Dios es pecado. Entonces, es por esa razón que hemos estado hablando del pecado y hemos estado hablando tipificado en Saúl, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros como hijos de Dios o como personas que queremos realmente agradar a Dios, agradar a nuestra gente, tengamos bien entendido cuáles son. Entonces, un pecado trae otro pecado, ¿verdad? Un pecado trae otro pecado. Un pecado es un eslabón que va a armar otro eslabón y otro eslabón para mantenernos esclavos. El pecado nos constituye enemigos
de Dios. Y es bien fuerte. Es bien fuerte, pero ustedes van a darse cuenta en el transcurrir de este programa cómo el amor y la misericordia prevalece, ¿verdad? No se desanime cuando Dios dice en su palabra que nos volvemos enemigos de Dios. No nos desanimemos, porque estamos en tiempo de gracia y en tiempo de misericordia. Entonces yo cuando leo esto, y lo vamos a leer acá, porque está escrito lo que acabamos de decir, y dice primera de Samuel 28:16, y Samuel dijo a Saúl, ¿se recuerdan de Samuel, el profeta? Y Saúl el primer rey de Israel, ¿verdad? ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Le dice. Le hace la pregunta a Saúl, y Saúl respondió, estoy muy angustiado. La condición de Saúl en ese momento era de angustia, de pánico, ¿verdad? Porque ya él había armado su propia cadenita de pecados y él llegó a esta condición tan fuerte. Y dice, pues los filisteos, o sea, los enemigos, pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí. O sea, él sabía en algún momento, cayó en el 20, dirían aquellos, de que Dios se había apartado de él. Y él no me responde más. Ni por medio de profetas, ni por sueños. Escuche, todo lo que él tenía antes, él empieza a extrañar la palabra profética, empieza a extrañar a Samuel. Y usted sabe que en este momento, si lee la palabra de Dios, Samuel ya estaba muerto. Y entonces le dice, ni por medio de profetas, ni sueños. Porque esos son dones que Dios deja a los hijos. Y por medio de los profetas, por medio de los sueños, por medio de la palabra del Señor, nosotros somos guiados. Pero cuando el pecado llega a un extremo tal como llegó Saúl, él era tan fuerte ya que él había perdido todo lo que Dios le había dado. Y entonces, por esto, o sea, él fue un hijo fue un hijo de Dios, privilegiado, ¿verdad? Quedamos en eso. Por esto te he llamado, le dice, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Ahí le confirma de que Dios se había constituido enemigo de él. Y es algo bien terrible, de verdad. Y créanme, yo analizaba esto, y cuando analizamos esto, vemos cómo hay personas que comienzan con algo pequeño en su vida y terminan siendo enemigos de Dios, porque la condición pecaminosa llegó hasta sus aromas hasta el cielo. Y entonces Dios se desagradó totalmente. Y cómo Dios a estas personas que no se arrepienten, las empieza a confundir más y más y más. Amén. Sí, esto es como, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Fíjense que hace un tiempo un hermano pues hablaba conmigo, decía que él cuando era joven comía mucho ajo. Uh-huh. Dice que cuando comía mucho ajo llegó al punto de que cuando sudaba, sacaba el aroma a ajo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, y es lo mismo hablando del pecado prácticamente. Pues un ejemplo, pues tal vez algo exagerado, pero realmente es algo evidente. Entonces vemos incluso a culturas que comen mucho ajo, ¿verdad? Y se siente, ¿verdad? Entonces el pecado es lo mismo. El pecado, sí, como bien decía la hermana, pues esto no es de la noche a la mañana. Esto se va agravando, hasta que llega al punto. Miren qué interesante, porque dice acá, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. O sea, él sabía la condición en la que se encontraba. Uh-huh. Y aún así no hacía para arrepentirse. Uh-huh. No hacía nada por venir y aunque sea pedirle misericordia al Señor o orar, nada, realmente nada. Y realmente es algo pues
da lástima realmente, porque hay muchos hombres y mujeres alrededor del mundo, e incluso siendo cristianos, ¿sabes? Conociendo al Señor, que están en esa condición. Así es. Que les gusta, como dicen, tentarle la cola al gato, ¿verdad? O jalarle la cola al león, ¿verdad? Cuando no es así, cuando no debe ser así. La palabra de Dios dice, cuando habla el Señor con Caín, le dice, el pecado yace a la puerta, dice, y te codicia, pero tú debes dominarlo, ¿verdad? Entonces, no dice, o sea, realmente es de huir prácticamente, no estarle jugando o tratando de tomarlo, no, sino que si eso se va grabando, llega a un punto que realmente se siente, realmente exteriormente, o sea, les digo yo, una persona tal vez tiernita en el Señor, dice, ¿qué pasa con el hermano, verdad? ¿O qué pasa con esta persona? Porque realmente se muestra físicamente el pecado que hay en esa persona, Sí. ¿verdad? Mira, todo se impacta en ti, o sea, todo, tanto lo bueno como lo malo. Amén. Porque una persona que tiene un espíritu de Dios se ve en su mirada, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de comunicarse. Se logra detectar el espíritu del Señor. Pero una persona que tiene un espíritu maligno, la mirada es terrible, las palabras son terribles, su condición incluso llega a ser deplorable. En casos extremos llega a ser deplorable. Es gente que llega a no tener conciencia. A tener, o sea, cuando decimos que no tiene conciencia es porque la conciencia te dice que lo bueno y que lo malo, ¿verdad? Alguien que tiene conciencia, alguien que no tiene conciencia no distingue, solamente sabe hacer el mal. Entonces se nota en uno, se nota en el aroma, hermanos, y de verdad una persona que tiene espíritus inmundos se huele, es algo terrible. Tal vez no todo lo logramos percibir, pero se logra oler. Y una persona que tiene al Señor también, su aroma es diferente, ¿verdad? Entonces, hay como que fundamentos de pecado, o sea, porque hay pecados tan fuertes que se van haciendo más y más y más y más, como la terquedad y la obstinación, el que es terco, el que dice que el sabio viene a venir el mal y se aparta, pero el terco permanece en su terquedad y de ahí y de ahí empieza a formar, y eso le pasó a Saúl, empieza a formar sus propias cadenas. O yo le diría a alguien, como le dije a alguien, tú formaste tu propia telaraña y en ella quedaste atrapado. Así es esto. Dice, el terco significa dar la espalda. ¿Dar la espalda a quién? Primeramente a la verdad de Dios. Dice moralmente, esto es diccionario secular, moralmente obstinado, nadie lo hace entender, él está en su ley, rebelde. Fíjese pues, la rebeldía es otro de los fundamentos, ¿verdad? Entonces, la terquedad produce rebeldía y retroceso. O sea, una persona que es terca probablemente se va a perder desarrollarse en algo bueno, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces la terquedad nos empieza por algo sencillo, ¿verdad? Por eso es que a los niños hay que enseñarles a través de esos berrinches que ellos hacen, hay que enseñarles cuál es la dirección correcta, de una manera correcta, ¿verdad? Sí. Para que él aprenda de que no puede quedarse en su ley y en su terquedad, sino que tiene que salir de ahí, ¿verdad? Entonces ese es uno de los fundamentos. Marcos 3:5 dice entonces, ahí está hablando de Jesús, cuando él llega a la sinagoga, mirándolos alrededor con enojo a los fariseos, con enojo, él se molestó mucho de ver la terquedad, la necedad
que había en el corazón de los fariseos. Entristecido por la dureza de sus corazones. Una persona terca y obstinada y rebelde llega a tener un corazón duro, frío, donde impenetrable. Entonces nadie puede decirle qué es lo que tiene que hacer o qué es lo correcto. Entonces es un peligro espantoso, el cual todos podemos estar en algún momento determinado si no lo identificamos. Ustedes han oído la flexibilidad. La palabra flexible es una palabra que nos hace ver algo que es suave, que es penetrable, que se puede dar de sí, ¿verdad? Eso es como la ¿cómo se dice? Antítesis de lo que es un corazón duro, ¿verdad? Y dijo el hombre, y dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. O sea, el hombre de la mano seca, ¿se recuerdan? Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Imagínense. O sea, era tanta la ceguera, era tanta la necedad, que ellos estaban viendo la grandeza del poder de Dios manifiesta en un ser como nuestro Señor Jesús, que tenía el Espíritu de Dios. Y hablábamos al principio de cómo una persona puede darse a conocer por medio de el Espíritu que lleva. Y ustedes se dan cuenta que Jesús llevaba el Espíritu de Dios, la unción, el poder de Dios. Y a través de eso, Él hacía lo que hacía, pero ellos no lo veían. ¿Cómo es posible eso? Sí. Fíjese, hermana, que esto es justamente lo que lastimosamente sucede, y creo yo que dentro de las iglesias lastimosamente se ha ido, creo que acrecentando y agravando también. Muchas veces el Señor habla realmente a los corazones de la gente, y la gente a veces se vuelve tan dura, o sea, tan apartada de lo que el Señor está diciendo. Y no es por atacar a pastores o algo por el estilo, pero ciertamente hablo de una iglesia, ¿verdad? Porque ahorita vamos a entrar al ejemplo, ¿verdad? Porque ciertamente a veces los ministros no han entendido realmente o no han sabido guiar al pueblo. Y entonces eso también se traduce en casa. En casa es lo mismo. Muchas veces en casa, hablando de la terquedad de obstinación, ¿qué pasó? Como usted decía, ¿verdad, hermana? Que si nosotros no corregimos al niño, a decirle: mira, no puedes hacer eso porque no puedes hacer tu propia voluntad, porque te puedes, qué sé yo, quebrar el brazo. Y pum, se lo quebró. Pero estoy feliz porque le hice lo que tenía que hacer. Muchas veces esa es la actitud que se toma aún dentro de la iglesia. Pero regresando al punto de la casa, muchas veces fue un niño así, y ese niño se convirtió en padre. Y entonces eso mismo es lo que le ministra a sus hijos, la terquedad y la obstinación. Claro. Entonces cuando él quiere venir y corregir a sus hijos, muchas veces los hijos le dicen: basta, bueno, y vuelven a hacer otra vez. Basta, bueno, y lo vuelven a hacer otra vez. Entonces, ciertamente, hablando de esta dureza de corazón, muchas veces se debe, creo yo, a cuestiones tal vez no resueltas dentro de nuestro corazón. Que es como un árbol. Sí. Un árbol, cuando crece y aparece un nudo, ¿qué hace el árbol? Viene y crece sobre ese nudo, y sigue creciendo y sigue creciendo. Y a veces así es nuestro corazón. Aparecen nudos, cosas sin resolver, y las dejamos ahí, están tan aprisionadas. Y a veces sacar un nudo de un árbol es difícil. Es difícil porque está tan concentrado y tan dura esa parte de ahí, que a veces es necesario cortar todo el pedazo y otra vez vuelve a crecer algo nuevo. Entonces el Señor le habla aquí a este hombre, le dice: dijo al hombre, extiende tu mano. Y qué interesante, porque se da todo este relato en medio de un milagro. En medio de un milagro, porque vean, si el Señor realmente, qué sé yo, si hubiera dejado llevarlos por los corazones de ellos, tal vez no hubiera hecho el milagro. Pero él dije: no, esto es para la gloria de mi Padre, aquí está. Bueno, yo solo me recuerdo, me impacta ver esta escena, porque tal vez el Señor
Se quedó, o sea, enojado y triste a la vez, y solo se les quedó viendo. Entonces, tal vez queriendo él, qué sé yo, decirles algo, decirles una palabra, venir, o qué sé yo, venir y qué sé yo, otra vez chasquear los dedos y cambiarle sus corazones. ¿De qué hubiera servido si no hubiera tal vez una verdadera convicción en sus corazones? Entonces él les habló con el poder del Señor, así que con la manifestación de su espíritu. Y él dice: extiende tu mano, y la mano se le restauró enfrente de ellos. Pero aún así endurecieron más su corazón hasta el punto de destruir al Señor. Sí, y así actualmente nosotros hemos podido ver que hay gente que ha visto la manifestación poderosa del Espíritu Santo en la tierra. Sí. Exactamente así. Yo recuerdo que alguien me comentaba de un chico. La esposa ahora es mormona, y él tiene que ir a la iglesia mormona, pero ustedes saben que este niño, cuando era niño, él fue usado por el Señor en sanidad, y él vio prodigios, milagros, a través del Espíritu del Señor. Y yo sé que él va a volver al camino, y Dios lo va a llevar al camino correcto de nuevo. Tal vez estaba muy niño cuando esto sucedió, pero ahora de adulto pasaron muchas cosas, y él ahora pues va a una iglesia porque la esposa pero su corazón está en Jesús. Entonces, sin embargo, valga el ejemplo, él fue testigo del poder de nuestro Señor Jesucristo, y vivió cosas que no cualquiera ha vivido. Sin embargo, ahora está apartado. Y yo sé que el Señor no va a volver, pero ¿qué va a tener que vivir para volver? ¿Verdad? Entonces, esperemos en Dios que tenga misericordia y todo esto, pero vamos a esto, de que nosotros a veces somos testigos del poder de Dios, de liberaciones, de cosas que ningún hombre podría hacer, tremendas. Y apartarnos de Él es así como que era lo que hacían los fariseos. Estaban viendo, estaban cerca de ese Dios tan lindo, de ese Hijo de Dios tan lindo, y no lograban ver por su necedad, por su terquedad, por su obstinación, por su rebeldía, cómo era posible que viniera otro a quererles quitar lo que ellos habían aprendido de Abraham, ¿verdad? Entonces hay que ser flexibles a recibir el Espíritu del Señor para que Él nos guíe por dónde ir. La desobediencia. La desobediencia es otro de los fundamentos de los diferentes pecados, porque a través de la desobediencia vienen otros, ¿verdad? La desobediencia nos lleva igualmente a la rebeldía. Cualquier norma que, dice acá, rebeldía, cualquier norma que el grupo en el poder considera, esto es diccionario, considera investida de autoridad en el sentido, no, lo vuelvo a leer, rebeldía es cualquier norma, desobediencia, cualquier norma que el grupo en el poder considera investida de autoridad en el sentido de que su transgresión acarreará inevitablemente un castigo. Esto es bien interesante, porque nosotros, si lo dicen acá en un diccionario, nosotros pretendemos pasar la vida pecando y no tener consecuencias. Y si usted está pasando eso, tiene que tener mucho cuidado, porque el pecado siempre va a tener consecuencias. Y va a tener, según el diccionario también lo dice, y según la palabra de Dios lo dice, lamentablemente consecuencias, un castigo, ¿verdad? Es como Dios nos ha ido formando. Él es Padre, y como Padre tiene que hacernos obedecer. De una u otra manera Él nos va a enseñar a obedecer. Pero ¿qué tenemos que pasar para poder obedecer? Tal vez nos vamos a pasar llevando a nuestra familia, a lo que más amamos, a lo que es realmente significativo, porque un hijo ama incondicionalmente, una madre ama incondicionalmente,
un padre ama incondicionalmente. Son amores muy fuertes. Y sin embargo, a través de todas estas cosas, estos fundamentos pecaminosos, nosotros podemos llegar a destruir a lo que más amamos. Sí, y es que fíjese, esto es lo que incluso le sucedió a Saúl también. Sí. Es que mire, vuelvo, o sea, pobrecito Saúl realmente, ¿verdad? Pero ha sido nuestro caballito de batalla, ¿verdad? Pero sí. Es que les digo, hermanos, esto fue lo que le sucedió. Él desobedeció al Señor un mandato, y hasta el punto que era tanta su desobediencia, su terquedad y su obstinación, su rebeldía, que toda su casa pereció. Ay, sí. Prácticamente solo quedó uno, era Mefiboset, sí. ¿Verdad? Y sí, y estaba lisiado prácticamente. Pero ahí sí que el Señor en su misericordia vino y lo recogió, y ahí estaba con David sentado a la mesa. Pero miren qué importante. Sí, miren qué interesante realmente, porque nosotros decimos, no hombre, eso es nomás. No hombre, el Señor conoce. Sí, yo lo estoy diciendo solo porque pues de plano no puedo hacer otra cosa. No, realmente el Señor nos muestra una salida. Y cuando el Señor te dice, mira, no hagas esto, realmente no lo hagas. ¿Por qué te lo está diciendo? Porque te puede causar un mal y puede afectar a tus generaciones. O sea, imaginémonos, eso fue con Saúl. La palabra nos lo muestra así claramente. Pero veamos con el padre Abraham, el patriarca Abraham. Él vino y mintió acerca de su esposa, acerca de Sara, y dijo, no eres mi hermana. Entonces, a causa de eso, el rey donde se habían ido, que era el rey de Egipto, si no estoy mal, vino y quiso casarse con Sara. ¿Y cuál fue el pecado ahí? La mentira. La mentira, imagínense. Entonces, eso fue en ese sentido. Y lo mismo sucedió con Isaac, se volvió a repetir la cadena. O sea, no sabemos realmente cuál ha sido la repercusión, no lo vamos a saber, pero por lo menos tenemos, como dicen por ahí, el don de la sospecha, ¿verdad? El cual nos puede ayudar a realmente ver hasta dónde puede trascender esto. Y un ejemplo claro, Adán y Eva. Por su desobediencia, se rebelaron contra el Señor, y a causa de eso la tierra fue maldita. Entonces, o sea, ¿hay consecuencias en desobedecer? Sí las hay. Wow, eso, la desobediencia nos trae a la desgracia. Sí. ¿Verdad? Porque imagínense lo que hizo Adán y Eva. Hasta el día de hoy estamos nosotros pagando consecuencias de eso, por la desobediencia. Bueno, y entonces vamos a hablar también un poco sobre la soberbia. Este es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. ¿Dónde está el pecado ahí? Bueno, pues ahí sería en quitar, ahí sí que la palabra de Dios dice que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo del que debe tener, ¿verdad? Uh-huh. Entonces realmente el querer incluso ser mejor que Dios, uh-huh. Podríamos hablar acá. Uh-huh. Por ejemplo, esos grupos que hacen discriminación racial se creen supremos sobre la tierra. De hecho, la destrucción de la humanidad ha sido a raíz de este gran pecado, de creerse más que otros, de llegar a subestimar la creación de Dios en otras criaturas. Y la destrucción de la tierra ha sido a raíz de esto, precisamente porque es un gran pecado. La soberbia, dice la palabra del Señor, que a los soberbios se los ve de lejos, aunque los sigue viendo, porque son su creación, pero los ve de lejos. Y por eso es que Saúl llegó a esa condición en la que él decía, yo sé que Dios ya no está conmigo, ¿verdad? Por su soberbia. El orgullo es disimulable. Miren, esto es interesante, el orgullo, cuando alguien se siente orgulloso de algo, ¿verdad? Dice, es disimulable e incluso apreciado cuando surge de causas nobles o virtudes, mientras que la soberbia se le concreta con el deseo de ser preferido por otros. O sea yo, ¿ah? O sea, el orgullo, tú puedes estar orgulloso de ser cristiano, de ser hijo de Dios,
te sientes feliz, te sientes parte de un orgullo, se puede decir, de felicidad, ¿no? Pero puede llegar a empezar por medio del orgullo, puede empezar, si uno no tiene el control, el equilibrio, puedes llegar a ser soberbio. O sea, hay que tener mucho cuidado en eso, porque yo conozco gente que se siente muy orgullosa del trabajo que tiene, porque gana muy bien. Y se siente orgullosa porque sabe que a través de los logros, a través de su esfuerzo, él ha logrado eso, ¿verdad? Pero cuando se nos olvida que de Dios viene toda buena dádiva, es cuando llegamos a pasarnos a la soberbia, ¿verdad? Entonces, ese pasito, esa es una línea muy delgada, ¿no? Entre el orgullo y la soberbia. Porque cuando llegas a dejar por un lado de que Dios está en el asunto, que Dios te dio esa oportunidad y que hay que dar gracias y que de lo que nosotros tenemos de ganancia en nuestro buen trabajo, tenemos que dar también, porque para eso se nos dio. Tenemos que entender esa parte, que todo lo que Dios nos ha dado es también para compartir. No todo, pues. Me refiero a que uno tiene que tener el corazón de decir, Dios me dio, yo voy a dar, porque estamos aprendiendo de Él, ¿verdad? Un noble corazón agradecido es el que da de lo que Dios le da. Así es. ¿Verdad? Y otra vez volvemos con Saúl, ¿verdad? Pero es que él fue soberbio. Porque dice que cuando el Señor le mandó a destruir a los amalecitas, él vino y tomó todo eso, ¿verdad? Y dice que él vino que se dirigía a cierto lugar y bajó a Gilgal y se hizo un monumento a sí mismo, dice. Sí, eso lo vimos. Entonces, fíjense qué interesante, porque él quiso disfrazarlo. De cierta manera le decía, no, es que fíjate que el pueblo, cuando Samuel se presentó y le dijo, no, es que fíjate que el pueblo quiere presentar sacrificios al Señor, le dice, entonces perdonamos a eso. Y ahí estaba el rey Agag, estaba ahí encadenado, me imagino yo, pero él se sentía como diciendo, yo lo hice, ¿verdad? Aquí estoy yo, mírenme, o sea, esta es mi fuerza, este es mi poder. O sea, se le olvidó. Ahí que era vemos Dios. que, ahí sí que Saúl estaba, como dicen, en otro mundo prácticamente. Entonces, miren qué interesante, porque cuando Samuel le dice, pero déjame decirte lo que el Señor te dijo que hicieras, le dice, y le explicó todo esto y le dijo, ya después le dijo, sí, yo he pecado, ¿verdad? Pero perdóname. Y ese es el punto, que él le pidió perdón a Samuel, no le pidió perdón al Señor. Cuando le pidió perdón a Samuel, él todavía le dijo, honrame delante del pueblo, para que ellos me honren. O sea, volvemos otra vez, él realmente tenía una soberbia en su corazón tan grande, que al final, cuando le dice, no, ya no puedo, le dice. Y yo te voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana de este tiempo, contemporánea. Hombres o mujeres que han logrado buenos trabajos en los que ganan muy bien. Y tal vez la pareja no trabaja, por ejemplo, en el caso de los varones, que la pareja no trabaja. Y todo el tiempo le están restregando en la cara a la mujer sus logros. Todo el tiempo le están restregando en la cara a la mujer que es por ellos, por lo que ellos llevan, por lo que ellos tienen, por la capacidad que tienen, por el trabajo arduo que hacen, es que ella tiene lo que tiene. Que por eso los hijos están en buen colegio, por eso mis hijos están en buen colegio, tengo 2 carros, por eso tenés carro. Es lo mismo, solo que contemporáneo. Así es. O la mujer cuando tiene un buen trabajo, o trabajan los dos, pero él tiene un trabajo excelente y le dice, deja ese trabajo, si eso es real, deja ese trabajo, si el sueldito que tenés, ¿para qué? ¿Para qué estás trabajando? Y Dios tiene en su gran amor, a través de esa gran soberbia,
enseñarles que estar arriba es más duro caer. Cuando uno está hasta arriba, el golpe es más duro. Y muchos han sido los que han tenido que vivir esa caída fuerte en la que de pronto se encuentran sin nada, enfermos, y tal vez la mujer que tenía un sueldito tiene una jubilación de la cual puede vivir más adelante, mientras que el otro no la tiene. O sea, cosas así Dios nos enseña. La soberbia es terrible, y Dios tiene en su amor y su misericordia que trabajar en eso. Incluso hijos, ¿verdad, hermano? ¿También? Yo realmente le digo, yo he visto cómo hijos, viendo que su mamá tal vez nunca les pudo dar lo que ellos querían, y la mamá se esforzó y todo, ellos pues llegaron a un nivel pues alto, como decía la hermana. Muchas veces a la mamá la tratan, o a los papás los tratan diciendo, ¿y por qué todavía sigue vivo? O sea, imaginémonos hasta dónde llega la soberbia. No solo afecta afecta a todos. Y puede ser, como decíamos al principio, puede ser algo pequeño. Y se va agravando, y se va agravando, y se va agravando, y se va agravando. Como una vez platicaba con unos hermanos, decía, realmente el pecado es como una mancha de moho. El moho, digamos, hablando del pan, a veces el pan a veces se enmohece, y dejemos un buen pan alrededor de ese pan mohoso, se va a llenar en cuestión de segundos. Una pared se llena de moho, se llena en cuestión de días. Quitarlo, ese es el punto, ¿verdad? Es que hay de raspar y todo, y lo mismo sucede. O sea, realmente, hermanos, nosotros cuando dice absteneos de toda forma de pecado, el apóstol Pablo realmente es todo lo que puede haber y que pueda estar surgiendo. A él habla, dice, cuidados de que no brote una raíz de amargura, dice. Y eso es de la amargura. ¿Qué será la soberbia? ¿Qué será la terquedad? ¿Qué será la obstinación? ¿Qué será la desobediencia? O sea, les digo, esto se va agravando y se va agravando, y ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado y pedir al Señor que nos restaure, hermanos. Amén. Amén. Y dice acá, acá basándose en la satisfacción de la propia vanidad, del yo o egocentrismo. Cuidado con la vanidad. Bueno, eso nos afecta a todos en algún momento. Cuidado con la vanidad, porque esa es también una precursora de otros pecados, y podemos caer en otros pecados. Por ejemplo, hay mujeres que trabajan únicamente para vestirse ellas, que trabajan únicamente y exclusivamente para ellas, y se olvidan de las necesidades que tal vez podría suplir, pero como el esposo probablemente suple todo lo demás, y eso es vanidad. Eso es vanidad y que nos hace caer en irresponsabilidad. Porque si yo estoy trabajando, tengo que ser responsable también de mi casa. No hacerme, porque estoy trabajando. O sea, ¿cuál es la razón? Vestirme bien, ponerme linda. Mientras tanto están nuestros hijos necesitados de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces hay que medir las cosas, hay que ser equilibrado en lo que uno hace. Si yo voy a trabajar es porque le voy a echar la mano a mi esposo, ¿verdad? Porque él lo necesita realmente, porque él necesita que yo le ayude. Y lo voy a hacer para ayudar, no para pensar solo en mí, ¿verdad? Porque probablemente eso puede hacernos caer en otras cosas, ¿verdad? Sí. El hombre igual puede llegar a ser tan vanidoso que él se carga el mejor coche de la familia, ¿verdad? Y no le importa que la mujer ande con las bolsas del supermercado en el bus. Eso es real. Y él se compra el mejor carro, pero no tiene tiempo para llevar a los niños al doctor, no tiene tiempo para llevar a la esposa a traerla del supermercado, y ella tiene que andar con las bolsas en un autobús. Y pasa, se los digo, yo lo he visto. O aquellos que el lugar exclusivo
del parqueo del carro, porque como mi carro tiene que estar bajo la sombra, que no le dé el sol, porque es mi carro, porque yo aquí pago todo, ¿verdad? Cuidado. Cuidado porque eso desata otras cosas. Y entre ellas, la desilusión, el desencanto, tal vez de un corazón que está esperando que se le vea como es y que se le valore un esposo o una esposa. Tenemos que tener mucho cuidado porque el pecado entra muchas veces por la vanidad. Y de pronto esta vanidad se convierte en soberbia, orgullo, ¿verdad? Y entonces perdemos todo lo lindo que realmente vale, que es la unidad de la familia, la unidad y el amor, el verdadero amor, ese amor de entrega, ese amor de dar. Y si algo jamás va a suceder, porque alguien me va a decir, sí, yo lo di todo, pero a mí nadie me tomó en cuenta, nadie me lo dio. Todo lo que diste, lo diste por amor. Dios no se queda con nada. Dios te va a hacer justicia en algún momento, pero no se queda con nada. Porque si lo diste realmente con el corazón lleno de amor y de bondad, la hiciste porque tenés un galardón. Pero si lo hiciste porque pretendías que los demás te lo devolvieran, vas a quedarte esperando. Así es. ¿Verdad? Sí. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Todos vamos a presentarnos ante el Señor. Amén. Todos vamos a estar delante del Señor en algún momento. Vamos a tener que acudir ante el gran juez. Y Él va a recordarnos las buenas y las malas cosas. De lo que realmente nos arrepentimos, Él ya se olvidó, dice su palabra, que lo que nosotros le entregamos a Él y nos arrepentimos y no lo volvimos a hacer, Él ya se olvidó y lo llevó hasta el fondo y el abismo de la mar y ya no se recuerda de eso. Pero cuidado porque vamos todavía en el camino y tenemos que ir mejorando, porque dice el Señor en su palabra, yo no estoy segura si es 1 de Pedro 1:16, o al revés, pero dice su palabra: sed santos como yo soy santo, dice la palabra del Señor. Sed santos porque yo soy santo. Y me impacta, dice, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y lo que escrito está es sí, porque Él lo dijo. Amén. Entonces, hay una conclusión acá. El enemigo tiene poder, mas no autoridad, porque a él no se le dio autoridad. La autoridad se la da el pecado de los hombres. La autoridad se la da el pecado de los hombres. Tenemos que caminar pensando que cada uno de nuestros pecados puede ser una puerta para que el enemigo entre. Y eso es peligroso, hermanos. Así es. Sobre todo en la casa. En la casa donde nosotros pretendemos mantener ordenada, pero ni siquiera nos hemos ordenado nosotros como padres. Tenemos que pensar de que cada actitud, cada palabra que nosotros saquemos de nuestra boca tiene consecuencias, dependiendo cuál es la actitud. Si la actitud va conforme a lo que Dios tiene para nosotros y quiere de nosotros, estamos bien. Porque si cometemos errores, Dios nos los va a hacer notar.
Dios nos va a hacer notar porque hay un anhelo en el corazón del hombre. Es que esa es la importancia de que nosotros caminemos en el Señor. No es que seamos perfectos, sino que cuando nosotros caminamos con el Espíritu del Señor, Él nos lo va a recordar, nos va a decir, hey, dice la palabra del Señor, escrito está, sí. Sed santos. Y entonces nos vamos a arrepentir, porque tenemos un corazón necesitado de que Dios nos guíe. Tenemos un corazón necesitado porque somos personas con muchas debilidades. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Caminar con el Espíritu Santo. Sí, amén. Así es, realmente, como dice nuestra hermana, es interesante de ver, ¿verdad? Porque muchas veces el enemigo, ¿verdad? Creemos eso, que él es el que nos obliga a hacer ciertas cosas o algo por el estilo. Pero vean, hermanas o hermanos, ¿verdad?, que nos están escuchando, fíjense que es importante que nosotros entendamos lo siguiente, y es que cuando nosotros pues aceptamos, qué sé yo, adquirir, qué sé yo, una cuenta en un banco, o adquirimos, qué sé yo, una cuenta de un correo electrónico, adquirimos con ella ciertas condiciones, ¿verdad? Y es lo mismo, sí, ciertas responsabilidades, esa era la palabra que buscaba. Entonces, ciertamente lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Así es. O sea, cada cosa que nosotros hagamos, existe una ley, como el hermano Jonathan le llama, una ley Olam, una ley eterna, que es la siembra y la cosecha. Entonces, y dice la palabra de Dios que dando es como recibimos. Amén. ¿Verdad? Entonces, amén. Si nosotros, hermanos, damos soberbia, damos orgullo, damos terquedad, damos obstinación, damos desobediencia, damos rebeldía, ¿qué vamos a cosechar entonces? A lo muy menos eso mismo que sembramos. Pero cuando nosotros entendemos esto, que la semilla, hablando de la semilla, no va a salir la misma semilla, va a salir un fruto grande. O sea, no de una semillita chiquita de una sandía, ¿verdad? O sea, no sale una sandía de este tamaño, sale una sandiota, ¿sí? ¿Verdad? Lo mismo sucede con el pecado, hermanos. El pecado, si nosotros sembramos pecado, ¿verdad? Como dice, si ustedes siembran en la carne, cosecharán corrupción. Así es. Pero si nosotros sembramos en el Espíritu, cosecharemos vida. Uh-huh. Entonces, hablando en ese sentido, hermanos, debemos entender que si nosotros estamos sembrando eso, ciertamente le estamos dando autoridad, o más bien le estamos abriendo una puerta al enemigo para que entre y haga como quiera hacer. Muchas veces algunos dicen, no, hombre, es que yo no puedo dejar este vicio, o no puedo dejar esto, es que yo soy así, yo soy el otro. Ponte a pensar y haz una retrospectiva tal vez de tu pasado, o haz una introspección de ti mismo y ve qué fue lo que permitiste, tal vez de pequeño, tal vez ahorita de grande, o tal vez, qué sé yo, hace como unas 2 semanas, qué sé yo, y ve qué fue lo que permitiste que le abrió una puerta al enemigo. Y pregúntale al Señor también, que creo que eso es lo principal. Pregúntale, ¿qué es lo que pasó? Yo te digo, pregúntale, pero cada quien, yo creo que nosotros a veces nos queremos hacer los que no sabemos, y nosotros sí sabemos, hermanos. Sabemos de que abrimos una puerta, y ahí es donde tenemos que clamarle al Señor para que Él sea el que la cierre, y ni nosotros no volver a abrirla también. Amén. Amén, así es. Fíjense que algo bien importante realmente es el reconocer, ¿verdad? El reconocer realmente que estamos haciendo mal. Pero mucho más importante es hacer las cosas por amor. Dice acá en 2 Samuel 10:12, dice, esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios. Y que el Señor haga lo que le parezca bien. Fíjense qué importante. Aquí van a ir a la batalla los israelitas. Y la forma en la que ellos se motivan es con esta palabra. Cuando dice, hagámoslo por amor. O sea, van a ir a la batalla. Nuestras batallas espirituales
Ellos eran literal, pero nuestras batallas son espirituales. Y sabemos qué es lo que, como tú decías, puede reconocer qué es lo que yo estoy haciendo mal. Pero tú tienes que saber que no vas solo a la batalla. Si tú amas a Dios, ya llevas el 50% ganado. Amén. Si tú amas a tu familia, llevas un 25% ganado. Y si tú amas a tu prójimo, llevas otro 25% ganado. O sea, todo lo que se hace por amor, cuando uno antepone el amor. Yo le decía hace un momento, platicaba yo con alguien y le decía yo, uno de los grandes éxitos de mi vida en mis relaciones o para poderme relacionar ha sido el amor. Porque cuando yo tengo un problema con alguien, lo primero que pienso, ¿cuánto lo amo? ¿Cuánto amo a esa persona? Me pasa con mis amigos, mis amistades. En la universidad me recuerdo. Yo tenía amigas, tengo muchos amigos. Le doy gracias a Dios por eso. Pero yo me recuerdo que no toda la gente es como uno quiere que sea. Y no toda la gente va a responder como uno quisiera que respondiera. Entonces, tal vez lo que para mí no es problema, para otras personas es un gran problema. Así es. Entonces, ¿cómo puedo yo tener tolerancia a eso si no es por medio del amor? Amén. Y yo recuerdo que resolvía mis problemas pensando primero, primero está cuánto yo la quiero. Primero está que para mí es más importante su amistad que este pequeño problema. Si yo tomo lo que para ella es problema como mi problema, entonces voy a hacer una sandía de la semilla, ¿verdad? Pero si yo veo que su problema es de ella y yo no lo voy a agrandar, sino que simplemente voy a tratar de que mi amor por ella prevalezca. Y entonces tenemos muchos éxitos. Como padres, eso es vital. Porque yo he tenido que morir a mi carácter, tal vez a mi mal carácter. Y he tenido que morir a ese mal carácter. Porque yo me hice un compromiso con Dios. Y mi compromiso con Dios fue hacer feliz a mi gente. Mi compromiso con Dios fue hacerlos felices. Y no lo he logrado porque soy humana y tengo muchos problemas probablemente que resolver. Pero yo pienso en cuánto los amo. Y entonces viene lo que podría haber sido un problema de no hablarse, cosa que jamás ha pasado en mi casa, porque no lo permito, porque yo no permito que mis problemas con ellos se agranden como sandía, sino que sean problemas que se resuelven de una u otra manera bien, con actitud positiva, a veces muriendo a mí misma. Y eso les he enseñado. Y eso nos ha llevado a poder decir inmediatamente del problema. Yo he escuchado a mis hijas, mami, perdóname, no te debí de haber hablado así. Porque los hijos siempre te van a hablar, de repente se les sale. ¿Por qué? Porque el ambiente en el que se mueven probablemente los contamina. Es que eso es así, ¿verdad? Probablemente tú no estás escuchando, pero tal vez en la universidad ellos escuchan otras cosas, o en la escuela, o en el colegio, es cosas que los contaminan y lo llevan a la casa. Y entonces tienen que aprender a pedir perdón. Y no porque tú se lo pidas, sino que tú les enseñaste con tu actitud. Yo les enseñé a pedir perdón porque sé que me equivoco. Amén. Fíjese, hermana, de que esto es tan importante, ¿verdad? Y que a causa del tiempo, pues creo que no vamos a poder avanzar más, pero ciertamente hablando del amor, ¿verdad? ¿Cuántas familias realmente se aman como familias?
Creo que lo platicábamos con usted, ¿verdad, hermana? Hace un tiempo cuando iniciamos en estos programas. Pero, ¿qué es la familia en realidad? O en este día, ¿qué es la familia? Realmente no vale nada. Realmente el concepto como familia, que tal vez... En el mundo, hermanos, en el sí, mundo, ¿eh? Sí, exacto, en el mundo. A eso me refiero realmente. El concepto que le enseñaron a usted, que me enseñaron a mí, o que le enseñaron tal vez a su mamá, ¿verdad, hermana? Es un concepto distinto al que incluso la generación que después de mí, ¿verdad?, pueda tener. Entonces, realmente el concepto de familia como tal en el mundo se ha convertido en un concepto retrógrado, distorsionado, que ya no sirve, eso no funciona, pero no es así. Realmente, si nosotros realmente buscamos familias llenas del amor del Señor, tendríamos incluso una sociedad distinta. Sí, claro. Miren, ¿cuántas veces no hemos visto, como les poníamos el ejemplo, la hermana ponía el ejemplo de un esposo humillando a su esposa, de un esposo humillando de una esposa humillando a su esposo, de un hijo humillando a su madre, de hijos humillando a sus padres, de hermanos humillando a su otro hermano? ¿Cuántos no lo hemos visto? Eso es lo que se ve, perdón, pero eso es el pan diario del mundo. Rebelión, soberbia, de todo. Desobediencia. De todo. Mire, vanidades. Y eso que aquí podríamos incluso hablar de las obras de la carne que habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Idolatría, disensiones, etcétera, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en detalle ahorita por el momento. Pero les digo, eso es lo que se ve allá afuera. Pero si tú, hermano o hermana, has decidido seguir al Señor, permite que el amor del Señor entre a tu hogar. Amén. Y que, como dice la misma escritura, por amor, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces el Señor viene con su amor a limpiar, a barrer, a quitar todo el pecado que se ha estado tal vez acumulando por generaciones. Él lo que quiere es venir y limpiarlo, quitarlo y hacerlo a un lado. ¿Saben por qué? Porque me llamaba la atención lo que la hermana decía. Muchas veces como padres nos gusta más tener la razón que llegar a una reconciliación. Nos gusta más tener la razón y decir, aquí mando yo, que realmente edificar a nuestros hijos. Sí. Y perdonen, hermanos, pero ese no es el punto. Hay que romper eslabones, hermanos. Amén. Y ahí sí que es donde entra ese amor del Señor prácticamente. Porque cuando el Señor viene y derrama su amor sobre nuestras vidas, debe haber una transformación, hermanos. Una transformación desde el interior que va hacia afuera. Y como dice, a mí siempre me gusta este verso que dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Y si nosotros como familia tenemos el gozo del Señor, vamos a tener una fortaleza sumamente grande. Amén. O sea, la fortaleza de la familia será el Señor. Y entonces el enemigo no puede entrar, porque en esa casa mora el Santo Espíritu de Dios, mora su amor, mora su exquisita presencia. Y entonces te digo, tú has pasado por un momento tal vez de soberbia, de orgullo, o has visto una mala actitud en ti. Ahí te digo, aprovecha ese tiempo e incluso habla con tus hermanos, con tus hijos, con tu esposa. Pide perdón. Ministra el amor del Señor en tus generaciones, hermano. Amén. Ministra el amor del Señor en toda tu casa, aún en tu trabajo, aún en la universidad, en el colegio, en donde sea que tú estés, pero tú ministra el amor del Señor, porque allá afuera lo que hay es frialdad, allá lo que afuera es indiferencia, pero en el Señor hay plenitud de gozo. Amén, así es, hermanos. Bueno, hermanos, pues ya no podemos continuar ahorita, pero si Dios nos lo permite, vamos a seguir, vamos a continuar. Tenemos unos temas muy pendientes todavía y más relacionados a la administración, pero sé que Dios tiene el control de todo y pues Él es el que manda, ¿verdad? Entonces estamos bajo su cobertura, creyendo fielmente que todo lo que hemos estado trabajando y hemos estado aprendiendo va en pos de la unidad de las familias, va en pos de la sanidad de las almas y va en pos de la honra de Dios, de verdad, de que honremos a Dios como Dios quiere y Él ama
ama a aquellos que tienen un corazón dispuesto a querer cambiar, a querer hacer cambios, a querer hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Y eso va a darte el éxito como padre, como madre, como hijo, como hermano, como amigo, como amiga. Es para todos, para todo aquel que quiera tener una relación excelente y con éxito. En el nombre de Jesús, bendecimos los hogares, creyendo fielmente que se van a romper eslabones, que se van a romper cadenas por el fuego del Espíritu de Dios. Creemos fielmente que Dios está haciendo la obra en este tiempo. Decía la palabra del Señor, hace unos días la estaba leyendo y decía, el Señor está haciendo cosas grandes aunque tú no lo veas, aunque tú no logres captar esto, pero Dios está llevando su palabra a las naciones. Dios está llenando vidas, aunque tú no lo veas ahora, a través de estas pruebas que están sucediendo y de las que vendrán. Dios va a hacer cosas grandes, donde el pecado va a tener que ceder, donde las tinieblas van a tener que huir, donde todo aquel que se levante contra la verdad de Dios va a tener que rectificar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que eso llegue a nuestros corazones, que nosotros podamos decir con alegría, como decía mi hermano, y con gozo, Dios ha hecho la obra. Y alguien decía hace poco, porque hicimos Santa Cena, decía, y recordaba las palabras hermosas del Señor, consumado es, porque a través de esas palabras es que nosotros hoy podemos hablar de la salvación. Podemos hablar de los cambios, del arrepentimiento, del perdón de pecados, en el nombre de Jesús. Así es de que Dios los bendiga a cada uno, a los hogares representados, el Señor los bendiga poderosamente, que el Espíritu del Señor impacte sus corazones a manera de que las vidas puedan tener la alegría y el gozo de ser felices. Amén. Así que realmente, amados hermanos, les dejamos ahí la invitación para el siguiente viernes. Tenemos una próxima cita, ¿verdad? El Señor nos ha estado dando estos temas y les digo, por favor no se los pierdan, por favor incluso interactúen con nosotros, estaremos gustosos de poder hablarles. Y si incluso, hermano, tú quisieras pues tal vez hablar con alguien, buscas consejería o administración, escríbenos, nosotros estaremos gustosos de atenderte, aunque tal vez te dicen, es que estoy en otro país, pero aunque sea con una llamada, pero una llamada. Así es. Nosotros, si quieren que se les llamen, ustedes pueden tener mi teléfono a la orden por WhatsApp. Hermanos que necesiten una palabra de aliento, de levantarse, pueden ustedes solicitar el teléfono de administración. Amén. Acá a la iglesia, y con mucho gusto nosotros devolvemos las llamadas, no importa que sea en otro país. Yo estoy en sí. Así es, así que, amados hermanos, como les digo, no se queden con eso en su corazón, no lo guarden, más bien saquen todo aquello que tenga que ser echado afuera. Amén, y permitan en el nombre entrar de Jesús. el amor del Señor. Amén. Así que, amados hermanos, los bendecimos en este día, nos vemos en una siguiente oportunidad. Amén. Hasta pronto. Hasta pronto. Los amamos.